Para conversar sobre contingencia política, años de elecciones, cuáles son los próximos pasos del partido y, por supuesto, de lo que está ocurriendo ahora en temas de inseguridad y violencia, que son sin duda las prioridades de los chilenos. Estamos junto al senador y vicepresidente de Demócratas, Matías Walker. ¿Cómo está, senador? Muy bienvenido. Buenos días. ¿Cómo está, Bárbara? Muy buenos días. Bueno, seguimos todos consternados todavía con el asesinato ayer de un matrimonio en Graneros, lo que da cuenta que el crimen organizado, no, la lucha contra la delincuencia sigue más vigente que nunca. ¿Cómo ve usted esto? Bueno, ¿y con qué nos deberíamos quedar? Bueno, estamos muy preocupados y ocupados. Ayer formamos una bancada de senadores que representamos a zonas rurales para pedirle al fiscal nacional acciones concretas frente al crimen organizado que está ocurriendo en sectores rurales. Este es un tema que había planteado el directorio de la Sociedad Nacional de Agricultura hace mucho tiempo. Hoy día el crimen organizado se trasladó a las zonas rurales y particularmente esto está ocurriendo en las zonas rurales cercanas a la región metropolitana, como la región de O'Higgins. También hemos tenido casos en otras regiones también, en mi región, en la región de Coquimbo. Entonces, yo sé que ayer hubo una reunión entre la Sociedad Nacional de Agricultura y el jefe de la Unidad de Crimen Organizado. Nosotros estamos solicitando, junto a 10 senadores que representamos a regiones rurales, entre ellos los 3 senadores de la región de O'Higgins, el senador Castro, el senador Macaya, la senadora Alejandra Sepúlveda, porque queremos que de alguna manera se tome el buen ejemplo de lo que ha sido la ley que tipificó el delito de robo de madera, que ha disminuido ese delito, pero aplicarla a todo el mundo rural, porque hemos visto robo de transformadores, robo de frutas, robo de contenedores, pero ya este nivel de violencia del crimen organizado llegó directamente a asesinar a las personas, ¿cierto? Entonces, se requiere una acción más concreta. Nosotros estamos dispuestos a ampliar esa legislación a todo lo que se refiere al mundo agrícola, pero obviamente tiene que haber por parte del Ministerio del Interior y el subsecretario del Interior, vamos a tener un nuevo Ministerio de Seguridad Pública, una acción especial con respecto a lo que es la criminalidad en las zonas rurales. No, hace tiempo que nos vienen advirtiendo alcaldes que el crimen organizado se ha ido trasladando a las zonas rurales porque es bastante cómodo, tienen más espacio para arrancar, hay menos presencia policial, se demoran más en llegar y bueno, múltiples cosas que hacen que sea también un buen negocio. Ahora, en este caso, todavía se está indagando, se trataba efectivamente de un robo, puede haber otra motivación, estamos hablando de un asesinato a sangre fría, bien cruel y poca, con pocas características tradicionales de un robo que termina con un asesinato. Sí, por supuesto. Ahí hay que esperar naturalmente la investigación del Ministerio Público, pero desde ya lo que vemos es un caso gravísimo. Un agricultor, su señora, profesora, ¿no es cierto?, con un fuerte arraigo en la comuna de Granero, en la región de O'Higgins, que son cobardemente asesinados. Entonces, acá lo que no puede imperar en las zonas rurales, el Far West, la ley de la selva. Así como existe un programa Calles sin Violencia, necesitamos un programa del Ministerio del Interior y del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, que empieza además a regir en el mes de abril, enfocado en las zonas rurales y en el crimen organizado en las zonas rurales. No, recordemos, Bárbara, que el año 2023 el Congreso Nacional aprobó 2 leyes que le dan más atribuciones tanto al Ministerio Público como a las policías para enfrentar el crimen organizado. Hasta el momento era un fenómeno muy centrado en los sectores urbanos, en las poblaciones, ¿no es cierto?, en algunas comunas de la región metropolitana. Por eso se crea el programa Calles sin Violencia. Hoy día el crimen organizado ha encontrado en los sectores rurales una oportunidad para delinquir. Ya lo habíamos visto en la región metropolitana, en la comuna de Lampa, ¿cierto?, con un tiroteo que fue muy impresionante en ese momento. O sea, ahí ya debió encenderse una alerta respecto de lo que es la presencia del crimen organizado en las zonas rurales.
Bueno, ahora, justamente en esa misma línea, hemos visto la salida de la ministra Toá, que lideraba la agenda. ¿Cómo ve usted que eso puede impactar o no positiva o negativamente al gobierno antes de meternos ya en las campañas? Sí, bueno, yo creo que tanto el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, como el subsecretario Luis Cordero tienen las competencias para enfrentar este tema. Yo creo que más que andar con polémica entre el gobierno y el Ministerio Público por estos días, yo creo que es muy importante que trabajen en conjunto. Reitero, vamos a tener un nuevo ministro o ministra de Seguridad Pública en los próximos días. Entonces, muy importante que tenga desde el primer día, desde el momento que asuma un plan concreto para enfrentar el crimen organizado en las zonas rurales. Es lo que le vamos a plantear con este grupo de 10 senadores que representamos a zonas rurales al fiscal nacional. Ayer pedimos una audiencia, ahí está el senador Flores, que es presidente de la Comisión de Seguridad, el senador Provence, que es presidente de la Comisión de Agricultura. Si es necesario modificar la ley, por ejemplo, ampliando la tipificación de la ley de robo de madera a todos los insumos agrícolas, estamos totalmente disponibles. El robo de cables, por ejemplo, en las zonas rurales, hay un proyecto que está en una comisión mixta. Ahí se ha visto también en las zonas rurales una oportunidad por parte del crimen organizado para el robo de cables, una comisión investigadora también en la Cámara de Diputados. O sea, este es un fenómeno que llegó al campo y tenemos que hacernos cargo. En este caso, usted dice, bueno, hay que hacer modificaciones a la ley, pero tenemos algunas que están en proceso, como por ejemplo las reglas del uso de la fuerza. Esto no solo para la violencia rural, para toda la delincuencia. ¿Por qué se demora tanto, senador? Lleva muchísimo tiempo en discusión, siendo que pareciera que hay un consenso en que es muy importante que los carabineros tengan certeza de cómo pueden actuar. Sí, efectivamente, y ahí hay una discusión entre darle más atribuciones a Carabineros de las Fuerzas Armadas y darle menos atribuciones. ¿Sí? Eso es así, pero lo importante es que el proyecto, y es lo que le hemos pedido a los presidentes de las comisiones unidas ahí de seguridad, de defensa, es que ese proyecto podamos votarlo lo antes posible en la sala del Senado, dotar de mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas. Lo hemos planteado con la senadora Rincón a raíz de nuestro proyecto que establece la presencia de las Fuerzas Armadas en las zonas fronterizas de manera permanente. El comandante en jefe del ejército nos dijo, mire, está muy bien el proyecto, pero dennos más atribuciones respecto a las reglas del uso de la fuerza. Nosotros queremos, como mesa del Senado, Bárbara, nosotros dejamos nuestro cargo en 2 semanas más, que se vote la próxima semana el proyecto de regla del uso de la fuerza. Lo mismo que el proyecto de infraestructura crítica, lo mismo que el proyecto de seguridad municipal, que le da más atribuciones a las guardias municipales para poder enfrentar la delincuencia. Vimos el caso de Vitacura, una comuna que tiene hoy día un despliegue de seguridad muy importante. Bueno, 3 guardias municipales atacados por parte del crimen organizado también. Entonces, esto es a todo nivel. Nosotros no hemos titubeado en darle más atribución a las Fuerzas Armadas y a Carabineros todos estos proyectos de ley. A veces cuesta con diputados, senadores que tienen otra visión, pero tenemos que seguir adelante, sin duda. Pero ahora, en términos un poco más políticos, ¿qué le parece la salida de la ministra Toá? Ella, obviamente, en los primeros días de despliegue ha tenido que enfrentar varias críticas y comentarios respecto a lo que hemos estado hablando, el manejo de la seguridad. Afirmó que para el gobierno no era prioridad en un inicio, si bien después lo pusieron en la agenda. ¿Cómo ve usted la credibilidad que ella tiene y lo complejo que puede ser abordar estas materias que ella lideraba en el gobierno, que ahora les pretende liderar como presidenta? La verdad es que lo que dijo la ex ministra del Interior, hoy día candidata presidencial, es de una honestidad brutal. O sea, ella llega al gobierno después de haber sido vocera de la campaña de la prueba, hay que decirlo, entre paréntesis. No es por meter el dedo en la llaga, pero una propuesta constitucional que eliminaba a Carabineros. Me van a decir que no, lo nombraba 3 veces, no, a partir de artículos transitorios. Ese proyecto terminaba con Carabineros, ¿no? Terminaba con el estado de emergencia, que este gobierno ha decretado cada 2 semanas en buena hora, ¿no?
Entonces, obviamente, con sus luces y sus sombras, Carolina Toá, como ex ministra del Interior, va a tener que enfrentar el escrutinio de la ciudadanía, de ustedes, de los medios de comunicación respecto de lo que fue su rol en la conducción de seguridad. Sin duda, la seguridad no era una prioridad para el Frente Amplio, para el Partido Comunista. Obviamente, nosotros concordamos con la ministra del Interior, Carolina Toá, en su momento, una agenda de 31 proyectos en materia de seguridad. Hemos ido avanzando en gran parte de ellos. Tenemos una nueva ley antiterrorista contra la opinión de muchos parlamentarios de gobierno, oficialistas. Tenemos ahora la ley que fortalece el Ministerio Público para ampliar los fiscales. Acabamos de aprobarla también en el Senado. Tenemos el nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Pero bueno, yo creo que es de una honestidad brutal que ella diga, mire, llegué al gobierno y la seguridad no era prioridad. Ahora, yo creo que los chilenos lo tienen muy claro, ¿no? Ahora, en esta misma línea, ustedes han planteado también la posibilidad de tener una candidatura presidencial. ¿Cómo siguen eso en las conversaciones? ¿Está todavía la posibilidad de una primaria con Chile Vamos? Nosotros tenemos un consejo general el sábado en la mañana, Bárbara, y vamos a tomar una definición respecto a lo que vamos a hacer en materia presidencial, en materia parlamentaria. Yo lo dije en una entrevista en el Mercurio en el mes de febrero. Yo creo que Chile requiere un cambio y yo creo que con el acuerdo de pensiones pasó algo muy interesante. Chile Vamos se está ubicando cada vez más al centro y tenemos una derecha, a la derecha de Chile Vamos, que está conformada por los libertarios, por Kast, por los republicanos, quienes fueron muy críticos de ese acuerdo de pensiones, ¿no? Entonces, se ha conformado un nuevo mapa político, porque por otra parte vamos a tener a un oficialismo alineado, probablemente en una primaria, entre Carolina Toá y Janet Jara, que va a ser la candidata probablemente del Partido Comunista, porque yo no me imagino que van a poner a Daniel Jadwe como candidato presidencial. Entonces ahí, ¿cuál es el desafío que yo he planteado? Y lo ha planteado también la senadora Rincón y lo hemos planteado como demócratas y de alguna manera lo han planteado también nuestros aliados de amarillo, que tiene que haber una candidatura de centro, ¿no es cierto?, que converse con la centro derecha, porque tenemos que evitar el escenario del 2021, donde la inmensa mayoría de los chilenos que somos de centro estuvimos obligados a elegir entre José Antonio Kast y Gabriel Boric, que en ese momento eran dos extremos, ¿no? Nosotros creemos que es muy importante darle a los chilenos una opción de centro, y por eso yo espero que Demócratas tenga candidato presidencial, obviamente el liderazgo natural que tenemos, Jimena Rincón, y que ese liderazgo pueda dialogar con fuerzas moderadas como Chile Vamos, con el objeto de llegar a un acuerdo, a un entendimiento, con el objeto de evitar que Chile sea gobernado por los extremos. Yo creo que esta coalición que ha sido liderada por Apruebo Dignidad, por el Frente Amplio, por el Partido Comunista, no le ha hecho bien a Chile, no estamos creciendo, la situación de inseguridad es cada día más lamentable, lo estamos enfrentando obviamente de manera legislativa, con mucho espíritu de acuerdos que ha sido propiciado por esta mesa del Senado que hemos liderado con el senador José García Ruminot, pero evidentemente tenemos la convicción que Chile necesita un cambio y que los extremos, como lo dijo una muy buena columna de David Gallagher ayer en el Mercurio, no son la respuesta a este momento. O sea, eventualmente ustedes podrían pensar en esa primaria para la presidencial. Si es que eso no resultara, ¿irían de todas maneras a una primera vuelta? ¿O todavía no está definido? Yo creo que este es un tema que requiere mucha conversación. Nosotros estamos viajando a regiones junto a la senadora Rincón. Nos falta constituirnos como demócratas en 3 regiones. Aprovecho para pasar el aviso. La región de los ríos, donde yo voy a estar esta semana, la región de los lagos, Magallanes, donde está viajando la senadora Rincón. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante que nos permita tener candidatura presidencial, pero siempre en diálogo, y espero podamos lograr un acuerdo con Chile Vamos para darle una alternativa de gobierno a Chile, para que Chile vuelva a crecer y ser un país seguro.
Para muchos el Congreso es todavía más importante que el gobierno, dado que, ya lo hemos visto, en el Congreso es donde se puede generar alguna alternativa de mejora o eventualmente empeorarla. El gobierno a veces están un poquito más atados de manos. ¿Lista con Chile Vamos, una lista parlamentaria, algún acuerdo que les permita maximizar, ojalá, la representación de sector, de centro, en el medio de la izquierda? Es perfectamente posible una lista parlamentaria con Chile Vamos, sobre todo a partir del escenario que se ha generado en el último tiempo, ¿no? Chile Vamos se ha centrado a partir del acuerdo de pensiones, eh, y por otro lado, la derecha más extrema, ¿no es cierto?, que son los libertarios, los republicanos, han anunciado que van a hacer una lista aparte. Y por otra parte, vamos a tener la lista del oficialismo, que probablemente va a ir desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana. Entonces, yo creo que en un sistema proporcional, donde siempre lo que manda es la cifra repartidora, ¿cierto? Porque la gente vota primero por un pacto, después por un partido, siempre es bueno que las fuerzas moderadas, ¿no?, que están lejos de los extremos, puedan tener un entendimiento. Ahora, mirando, como dice usted, pareciera que podría ser menos disruptivo un demócrata con una persona de Renovación Nacional, por ejemplo, de la UDI, que alguien del Partido Comunista con la Democracia Cristiana en la misma lista, pensando en el votante. Efectivamente, yo creo que a ese electorado moderado tenemos que darle la opción de votar por una lista que pueda tener mayoría en el Congreso, darle gobernabilidad a Chile con este objetivo mayor, que es retomar el crecimiento y la seguridad. Imposible acercamiento con la Democracia Cristiana también, porque ellos no son oficialistas, si bien siempre pactan con ellos, pero no son parte del gobierno. Yo creo que hay un sector dentro de la democracia cristiana, tenemos muchos amigos y amigas ahí en nuestro partido toda la vida, que no son partidarios de un entendimiento con el Partido Comunista y con el Frente Amplio. Pero esos sectores son minoritarios y se demostró en las últimas elecciones municipales, donde a pesar de esas declaraciones finalmente terminaron haciendo un acuerdo con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Nosotros como demócratas apoyamos a algunos alcaldes demócratas cristianos. Lo hizo la senadora Rincón en el Maule, yo lo hice en la región de Coquimbo con Denis Cortés, por ejemplo, alcalde joven que enfrentó además una candidatura de izquierda. Nosotros estamos totalmente abiertos a conversar con la democracia cristiana, apoyar liderazgos de la democracia cristiana, pero entiendo que la mayoría de ese partido, y fue la razón por la cual nosotros renunciamos y también nos expulsaron después de que ese partido se sumó a la campaña de la prueba del 2022, más bien ha optado por un entendimiento con el Partido Comunista y el Frente Amplio, lo cual es absolutamente respetable, pero eso es lo que ha hecho alejarse a un electorado de centro precisamente de la democracia cristiana y lo que nos llevó a nosotros a formar demócratas y a otros a formar amarillos que son nuestros aliados naturales, por supuesto, en todas estas definiciones. Tal como ocurre cada cierto tiempo, a propósito de la delincuencia y el crimen organizado, se vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de reponer la pena de muerte para algunos casos concretos. ¿Qué le parece? Sí, yo creo que hay que despejar esta discusión, y lo dijo Evelyn Matei ayer, lo reconoció, mire, dijo, esta fue mi postura el año 2021, yo voté a favor, pero quiero ser categórico, porque no podemos alimentar esta discusión. Chile derogó la pena de muerte y de acuerdo a tratados internacionales suscritos por nuestro país no se puede reponer la pena de muerte. Entonces es un debate absolutamente estéril, y yo creo que hay que descartarlo porque lo peor sería decirle a la ciudadanía, mire, ¿sabe qué? Vamos a volver a discutir en el Congreso la reposición de la pena de muerte. Eso no se puede. Hoy día existe, excepcionalmente respecto de crímenes de guerra, ¿no? Pero la propia Evelyn Matei reconoció ayer que esa es una opción que está absolutamente descartada porque no se puede reponer la pena de muerte. Entonces puede ser un debate académico, puede ser un debate filosófico, moral, ético, todo lo que quiera, pero no engañemos a la ciudadanía, hoy día no se puede reponer la pena de muerte. Y una última cosa para cerrar, a propósito de contingencia, la presidenta de la Cámara de Diputados en picada contra el Poder Judicial, tratando de a toda costa evitar que
dado que ya le quitaron, incautaron su celular, que se pueda acceder por parte de Fiscalía a la información. Hemos conocido nuevas noticias, en este caso, que ella ha arrendado el departamento a uno de los comerciantes chinos que estaba en la disputa. Ella dice que no sabía, pero en realidad los últimos antecedentes muestran que ella transfería el arriendo exactamente a una sociedad creada por el mismo comerciante chino por el que ella estaba intercediendo para pedir favores. ¿Cómo se va complicando esa trama? ¿Cómo ve usted que termina? Sí, yo creo que todo este tema tiene una triple dimensión, ¿no? Una dimensión humana, familiar. La presidenta de la Cámara de Diputados acaba de ser madre, debe estar pasándolo muy mal, un momento muy inconfortable, recién dando a luz a su hijo con el diputado Tomás de Rementería. Yo le tengo mucho aprecio a los dos, nos toca compartir mucho con la presidenta de la Cámara de Diputados, yo en la mesa del Senado, y lo primero es felicitarla por esa noticia maravillosa que es poder dar a luz un hijo, y me imagino lo ingrato que ha sido todo esto. Segundo, esto tiene naturalmente que una dimensión judicial, lo ha dicho el fiscal nacional, acá en Chile tenemos igualdad ante la ley, esto tiene que investigarse, obviamente está abierto el debate si fue o no el mejor día para hacer esa diligencia, el día que ella estaba en trabajo de parto. Yo creo que eso se pudo haber efectuado mucho mejor, porque además ella tiene una custodia policial por parte de la misma policía que realizó la diligencia ordenada por el fiscal, y entre paréntesis el fiscal de mi región, lo conozco mucho, Patricio Cooper, un muy buen fiscal, que ha hecho una gran labor contra el narcotráfico en nuestra región. Yo creo que eso se pudo hacer mejor en coordinación con las policías, una madre que está dando a luz. Y en tercer lugar, una dimensión política. Lo dijo el diputado Miguel Ángel Calisto, yo creo que fue un error la votación de la censura, haberla llevado a ella a la Cámara cuando estaba recién, había dado luz hace 8 días a su hijo, a Borja. Entonces, yo creo que eso fue un error político. Como siempre decimos en estas cosas, yo creo que lo mejor es dejar que el Ministerio Público, que es un órgano autónomo, investigue con total independencia, con total autonomía. Existe el principio de presunción de inocencia también, que yo creo que hay que respetar. Muchísimas gracias, senador, por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias, Bárbara, que esté muy bien. Adiós. Igualmente. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros informándose acá en emol.com.